Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer, como no, la presentación que me acaban de hacer. Y como no puede ser de otra manera, agradecer a las personas que han hecho posible pues, que ustedes estén ahí, que yo esté aquí y que como primer año se celebre esta especie de Feria de la Salud y esperemos que haya muchos, no cabe duda. Agradecer al Teléfono de la Esperanza este trabajo que vienen haciendo ellos y así desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, agradecerles a ustedes que un viernes hayan venido a estas horas con la cantidad de cosas que se pueden hacer en Oviedo, ¿no? Que hayan venido a interesarse pues, por temas que sin duda son cotidianos porque los vivimos día a día, tengamos o no tengamos hijos, el tema de las relaciones humanas y lo que esto genera a nivel de desgaste emocional, por lo positivo y por lo negativo, pues desde luego es cotidiano, ¿verdad? Pero no siempre está de moda, con lo cual muchas gracias pues, por venir y participar en un acto de este tipo tan humano, ¿verdad? Bueno, mi presencia aquí está para hablarles de cuestiones que tienen que ver con las relaciones familiares, no específicamente, pero nos vamos a centrar mucho también en las relaciones que tienen que ver especialmente con los adolescentes. Pero vamos a voy a empezar a hacer algunas reflexiones con ustedes de cuestiones más generales ligadas a las emociones. La primera idea que quiero trasladarles es que algo hemos debido de hacer mal los psicólogos durante mucho tiempo, cuando a día de hoy, al menos yo, permítanme que piense que somos un poquito analfabetos de las emociones. Un ejemplo, estamos teniendo uno de los grandes problemas que estamos padeciendo las personas hoy día es problemas de ansiedad. Supongo que no les estoy contando nada nuevo, pero esto es tremendo. Problemas de ansiedad, cuando la ansiedad es una respuesta natural, razonablemente fácil de entender y desde luego fácil de acometer. Y que los psicólogos llevamos estudiando años. Yo mismo pertenezco a la Sociedad Española para el Control de la Ansiedad y el Estrés y la verdad es que parece que no hiciéramos nada, cuando además cada 6 meses salen nuevos estudios, un trabajo desde la universidad impresionante y seguimos padeciendo problemas de ansiedad, que de verdad puede parecer que tiene mucho ente y lo tiene por las consecuencias que nos puede generar a las personas, ¿no? En aquello del autocontrol, en aquello de controlarnos a nosotros mismos, pero que es bien facilito desde el punto de vista de la psicopatología. Complejo porque hay muchos tipos de ansiedad, pero créanme, una cuestión, y mea culpa, yo entiendo que algo hemos tenido que hacer los psicólogos o hemos tenido que dejar de hacer para que ustedes y todos nosotros no sepamos muy bien manejar este asunto. Las emociones nos deberían de ayudar a adaptarnos al medio, a la situación actual. Pero ¿ustedes piensan que nos estamos adaptando mejor? A los datos me remito, ¿no? Y ya directamente por reflexionar un poquito en lo que tiene relación con nuestros hijos, ¿cuánto piensan ustedes que invertimos en nuestros hijos? Si yo les lanzo esta pregunta, ¿cuántos de ustedes piensan que invertimos mucho en nuestros hijos? Que levante la mano. Así. Bien. Bueno, ¿y cuántos de ustedes piensan que invertimos lo normal? No demasiado. ¿Y poco? ¿Cuántos piensan que invertimos poco? Algunas manos. Bueno, en principio estaríamos de acuerdo en que invertimos mucho. La inmensa mayoría de ustedes ha dicho que mucho, aunque ha habido gente que yo creo que se ha abstenido. Pero fíjense, les voy a enseñar una tabla que quiero que vean y así analizamos un poquito más en profundidad esto que les digo. Observen ustedes la primera columna. La primera columna reflejaría esa inversión que hacemos en cuidados personales, en cuestiones ligadas a la alimentación, con esos fantásticos productos que les damos, quizá no muy naturales a veces, pero desde luego tienen unos componentes que como para que crezcan sanos y robles y fuertes está garantizado. Pero también para cuestiones ligadas al vestido, al calzado. No me quisiera meter con el tema de la medicación de nuestros niños porque me parece que eso sí que es una cuestión, desde luego eso lo sacaría de ahí. Pero ¿por qué no? También, es decir, inversión en que nuestros hijos casi lleven una garantía para crecer sanos,
Está claro, ¿no? Lo ven claro. La segunda columna baja un poquito, pero sigue reflejando una inversión potente que hacemos en nuestros hijos. Y ahí me estoy refiriendo a intentar, yo creo que lo hemos conseguido, que nuestros hijos se lo pasen bien, sean felices a corto plazo, es decir, jueguen mucho, disfruten, y ahí es donde metemos todo el negocio de las consolas, metemos todo lo que es el ocio para ellos, ¿no? La educación la podríamos meter en la primera columna, pero aquí podríamos meter también todos aquellos elementos educativos para que nuestros hijos sean fantásticos. Mientras juegan, están aprendiendo, eso es genial. ¿Se imaginan ustedes la tercera columna a que me estoy refiriendo? Me refiero a la inversión en fortalecerlos, a la inversión en las emociones, en esto que estamos hablando, ¿no? A la inversión para que realmente ellos pues sean tipillos y en un futuro sean tipos seguros, ¿no? Seguros de sí mismos, autónomos. Podríamos llamarle fortalecimiento emocional. Quiero que vean ahora el paralelismo que puede existir con lo que invirtieron nuestros padres o incluso antes, ¿no? Nuestros abuelos. Bueno, salta a la vista que desde luego la inversión en los dos primeros conceptos era mucho menor. El contexto social, la forma de vida, no nos vamos a parar a analizar porque no es el objeto que nos ha traído aquí, ni a ustedes ni a mí, ¿no? Pero sí que quiero que se fijen, ¿no? Ahora bien, la tercera columna tampoco aumenta, es decir, no se preocupaban mucho de nuestras emociones y desde luego nuestros abuelos de las emociones de nuestros padres creo que se preocupaban bastante poco. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tendremos que hacer un análisis, porque yo tampoco he venido aquí a hablarles de emociones, de coger a nuestros niños e inyectarles emociones para que esa columna directamente pueda aumentar y nos pueda dar... No, lo que quiero es que reflexionen sobre que quizá lo que está faltando es equilibrio. Quizá lo que, al menos según mi humilde opinión, quizá lo que estamos haciendo es hacer una inversión más cortoplacista. Es decir, en cierta forma, lo que estamos haciendo es, hemos perdido ese equilibrio de tal manera que estamos haciendo unos niños ricos. Por lo tanto, la pregunta que yo les lanzaba, si estamos invirtiendo mucho, bastante más que en otras generaciones en nuestros hijos, pero quizá estamos haciendo una inversión selectiva cuando realmente hoy, hablando en términos financieros, casi lo que deberíamos de plantearnos es cómo invertir en muchas cosas, ¿no? Pero no nos podemos dejar un aspecto tan importante como este. Verán ustedes, el ser humano, ustedes saben que es el que más necesita para salir adelante. Hay otros animalitos que enseguida tienen fortaleza física y mental dentro de la mentalidad que pueden tener, pero desde luego el ser humano necesita mucho apoyo, mucha ayuda, incluso para sobrevivir, ¿verdad? Lo estamos haciendo solamente en una parte, pero ¿estamos realmente permitiendo que nuestros hijos se adapten al medio con esa capacidad que se presupone que puede tener la sociedad del bienestar, que puede tener estas capacidades que tenemos, que no cabe duda que las tenemos, porque de verdad que nuestros hijos son ricos. No sé si ustedes están de acuerdo o no, pero bueno, ¿no les dice algo esto? ¿No parece que vayamos ya viendo la relación que puede tener el hecho de buscarse la vida, el hecho de ser una persona que piense en su futuro con lo que estamos consiguiendo? ¿No estamos consiguiendo quizá más inutilillos? Y dices, más chicos que realmente... es triste, yo les digo por mi experiencia clínica que veo tristemente muchos jóvenes que pueden, yo no tengo ninguna duda de que pueden, a veces cuando las tenemos incluso medimos a ver si pueden, están sobrados y sin embargo no se lo creen. Se encuentran tremendamente inseguros. Brevemente les cuento un caso particular de un chico tercero de universidad. Ya no estamos hablando de un adolescente, ¿no? Pero es que es muy prototípico hoy, con 2 años de carrera a sus espaldas y todavía pensando en si es mejor cambiar a una tercera carrera porque no consigue realmente verlo. Chico bien preparado, padres fantásticamente bien preparados, alguno de ellos además es médico, no tiene absolutamente nada que ver, es casualidad. Chico que lo ha tenido verdaderamente todo, hasta un cociente intelectual muy alto, y de pronto se nos para y cuando tiene dificultades se nos bloquea. Es decir, no sabe realmente
no ha aprendido a frustrarse. Es decir, no ha aprendido que las cosas nos pueden venir efectivamente mal dadas y que hay que sacar una serie de recursos que desde luego este chico no tiene. No es un caso aislado. Yo veo muchísimos chavales que tienen edades para al menos estar formados en este aspecto en el que yo les estoy comentando, y es absolutamente tremendo ver cómo se paran, ¿no? O, por ejemplo, los casos de déficit de atención, que son, seguro que habrán oído hablar, ¿no?, de la cantidad de chicos hiperactivos que tenemos. A veces se dice que si tenemos demasiados, que qué está pasando, ¿no?, si estamos medicalizando mucho y si esto nos lo estamos sacando de la manga, ¿no? Yo veo incluso adolescentes que tristemente no están diagnosticados, deberían de haber sido diagnosticados, y de pronto te encuentras con que con 14, 15 años, pues resulta que sí que han sido hiperactivos, pero no se había encontrado, no se les había encontrado realmente el problema. ¿Qué está ocurriendo? Pues que nunca como hoy hemos gastado más recursos en conseguir que nuestros chicos hiperactivos puedan tener un buen neurólogo, una buena capacitación farmacológica, pero tristemente lo que yo veo es que con 14, 15 años siguen sin saber realmente cómo hacer ellos mismos para superar y para trabajar unas dificultades que están ligadas a este trastorno. ¿No piensan ustedes que estamos echando balones fuera? Que lo que hablábamos del analfabetismo emocional, o que yo les planteo, tiene mucho que ver con esto. Cuando tenemos problemas de ansiedad, resulta que sabemos menos que nunca, cuando tenemos más capacidad para saber qué nos pasa, y sin embargo, España es uno de los países más medicalizados. Somos uno de los países que más consume ansiolíticos y antidepresivos, con lo cual aquí está pasando algo, algo estamos realmente haciendo mal. Fíjense. Dicho esto, yo reflexionaría. La felicidad, que es un concepto que tiene que ver mucho con lo que venimos a hablar esta tarde, ¿no?, de las emociones. Según los expertos, la felicidad en un 50% tiene que ver con los factores genéticos, en un 10% con las circunstancias de la vida y en un 40% con nosotros mismos, con lo que nosotros podamos ir gestionando a nivel emocional. Con lo cual, existe un amplio margen para que los seres humanos seamos felices. ¿Lo estamos haciendo realmente? ¿Tenemos familias felices, jóvenes felices, adolescentes? La verdad es que el grado de insatisfacción, al menos que yo veo, insisto, puede estar muy sesgado y ustedes me pueden decir que son la mar de felices, pero lo que yo veo precisamente son que ese 40% no lo estamos ni muchísimo menos aprovechando. Cuando yo planteo a los adultos, a los padres, que se puede ser feliz, que se puede cambiar, bueno, algunos directamente no quieren ni oírlo, ¿no? Algunos se posicionan firmemente con que es absolutamente imposible manejar nuestras emociones ya a partir de cierta edad, ¿no? Otros se asustan, yo creo que porque piensan que se lo vamos a demostrar, y eso yo creo que siempre es como si yo les digo a ustedes, ¿no?, que les voy a demostrar esta noche, pues algunos empezarán a pensar qué nos va a hacer, ¿no? Bueno, no, desde luego no, pero sí les digo, no esperemos a tener una crisis, no esperemos a tener que ir al psicólogo en esas condiciones en las que nos viene la familia, la gente, con un grado ya de desestructuración muchas veces absolutamente tremendo. Pensemos que efectivamente sí que podemos cambiar, que podemos hacerlo de manera distinta con nuestros hijos, aunque tengan 15, 16 y 18 años. Y este es uno de los grandes temas estudiados y donde realmente hay un nivel de eficacia mucho mayor del que nos planteamos a veces, ¿no? Pensamos que es absolutamente imposible muchas veces hacer ya algo con un adolescente. Bueno, pensaba darles algunos datos de cómo están las cosas, ¿no?, con los adolescentes. No sé si me atrevo porque no me gustaría que hoy se fuesen a casa con sensaciones excesivamente negativas, ¿no? Pero bueno, las cosas están regular. Nosotros que trabajamos mucho con chavales también de fiscalía, con chavales que han llegado demasiado lejos, nos damos cuenta de que no son datos estadísticos que nos cuelgan. No, tenemos una parte importante de nuestros adolescentes que han llegado demasiado lejos. Y tenemos efectivamente que desde el año 2006, por ejemplo, se van sumando expedientes y expedientes de manera exponencial. Y hablo de malos tratos hacia sus padres.
Pero tenemos también estudios que nos dicen que el profesorado cada vez plantea también más problemas de signo emocional, depresión en un 30%, 40% de problemas relacionados también con la ansiedad. Fíjense ustedes, ¿eh? Y tenemos a los propios chavales que, si nos fijamos en cómo viven, además de que son ricos, y esa es mi teoría, lo que yo les planteaba antes, y pueden discutírmelo, y luego discutimos si quieren, dices, pero es que además tienen un porcentaje de paro que es absolutamente tremendo. El 40% para los que no tienen estudios hace 2 años ha subido un 70-80%. No están realmente preparados. Los datos, y no les doy más porque tengo muchos, pero son absolutamente demoledores en este sentido. Fíjense, voy a ponerles, para encauzarlo un poquito más y que podamos reflexionar sobre las, vamos a decir, causas, ¿no? Que es lo que los padres también, de alguna manera, yo creo que necesitan, ¿no? Ver, bueno, y todo esto a qué se debe, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas claves que los padres no estamos haciendo bien o sí que estamos haciendo, pero no de manera suficiente? Quiero que lo analicemos, pero primero analicemos un poquito esta diapositiva. Piensan que, claro, como venimos a hablar del equilibrio emocional, pues nada mejor que un equilibrista, ¿no? ¿Piensan ustedes que tiene alguna relación, échele un poquito de imaginación, ¿no? Un equilibrista con lo que los padres tienen que hacer en esos primeros años de la vida, donde, bueno, pues a lo mejor empiezan con cierta capacidad, con cierto equilibrio, cierta homeostasis, pero... Fíjense cuando empiezan hijos, hipotecas, hay por ahí una silla que podríamos pensar que, dices, determinados elementos que empiezan a hacer más complejo y más difícilmente llevadero, ¿no? Esos primeros años. Bien, imagínense que ustedes tienen que cruzar con sus hijos esos primeros años y tienen una cuerda por la que tienen que pasar haciendo equilibrio, tienen unos hijos, puede que tengan o no tengan una pareja, cada vez nos vemos familias monoparentales, otras estructuras de familia, ¿no? Que a veces eso también complica y también tendremos que hacer un gran esfuerzo por adaptarnos a ello. Pero imagínense que ese tramo hay que pasarlo. ¿Cómo lo pasarían? Hay muchísimas posibilidades. Pueden pasar con sus hijos en brazos, muy agarrados fuertemente, pueden pasar con ellos de la mano, pueden pasar con alguno, si tienen más hijos, uno puesto en el cuello, el otro en la mano, el otro pueden pasar solos y el hijo pasar solos, pero imagínenselo porque tiene mucho que ver con lo que realmente ocurre en la realidad, es decir, hay que hacer verdaderos equilibrios y es muy importante, fíjense, cómo lo hagamos. Es decir, si nuestro hijo aprende a ir solo o no aprende a ir solo durante todo el trayecto. ¿Por qué les planteo esto? Pues porque llega un momento, podríamos poner 14, 15, 16 años, la verdad es que nos quedaríamos cortos. Es un momento que va mucho más allá, porque la infancia está pasando aquello de que se aumenta, la adolescencia, por supuesto, se aumenta mucho más, tardan mucho en emanciparse, no se van de casa, pero fíjense, dices, llega un momento en que hay varias cuerdas, hay que hacer equilibrio por varias cuerdas y los padres irán por un lado y los hijos irán por otro. Si durante ese primer tramo no hemos sido capaces de trabajar su autonomía, su independencia, su capacidad de madurez para ir solos, ¿piensan ustedes que les estamos capacitando? O cuando llegue el momento puede estar ocurriendo lo que ocurre hoy día, que no pueden, que no saben, que se caen, que de verdad que los psicólogos estamos viendo chavales que no tienen psicopatología, aunque siguen pensando que vienen al loquero. Y dices, no, en absoluto, lo suyo no es ni de eso, ni de pastillas, ni de nada. Es que realmente no saben, en muchos casos. Fíjense cómo podemos acabar. Bueno, tristemente cada vez nos encontramos más padres que vienen a la consulta con niños más pequeños absolutamente desbordados
por conductas que antes podrían ser previsibles en entornos desestructurados, pero créanme, hoy pasan en familias absolutamente normales, como ustedes, como yo, donde antes, insisto, era imprevisible, pero donde hoy podemos decir que es lo habitual, que es lo normal y que son prototipo de cualquier familia que nos podamos estar imaginando. Analicemos ya algunas de las causas que podrían estar aquí en el trasfondo de este tipo de cuestiones. ¿Por qué hemos llegado a todo esto? Todas estas reflexiones para decirnos que estamos en un punto que ya conocemos, que es un punto, yo diría, algo lamentable. Pues fíjense, vamos a nombrarlas. En algunas me detengo y en otras no. La primera, ignorancia. Parece mentira, pero todavía hay padres que no saben realmente cómo operar con sus hijos. No digo ya con sus adolescentes, sino, como les decía antes, con los niños chiquitines. Esto es absolutamente tremendo. Voy a pasar muy rápido porque hoy en día parece mentira, ¿no? Con la cantidad de medios que tenemos para poder salir adelante, bueno, pues a mí me consta que hay y que no lo saben. Segunda idea, y esta me parece muy importante. Hemos hecho a nuestros hijos el rey de la casa. Antes el rey de la casa nacía y enseguida ya pasaba a formar parte bueno, eran de la realeza, pero no era el rey de la casa. Hoy en día el rey de la casa lo es hasta edades prohibitivas. ¿O piensan que no? Les voy a poner un pequeño vídeo para que vean dónde empieza esto del rey de la casa. No. Did you have a good Christmas? No. Do you love your mommy? No. Do you love your daddy? No, no, no. Do you love your Uncle Jonathan? No. Do you love your grandparents? No, no, no. Do you want $1 million? No, no. Do you love your Duffy? No, no. Do you want to go night-night? No, no. Do you love bath time? No, no. Is there anything you like? No, no. Muchos de ustedes habrán visto este vídeo, pero lo habrán visto en la televisión en un spot publicitario de una marca de coches. Porque el niño empezó así y se hizo famoso, claro, evidentemente, ¿no? Porque fijaos la notoriedad que puede tener un niño que empieza a decir que no y del que nos reímos. El rey de la casa nos reímos. Estos niños acaban diciendo que no cuando tienen 10 y 15 años más, y es que no, y no hay que sí, es que no. Con lo cual, ojo, no digo yo que no nos tengamos que reír, evidentemente, que esto es... Pero entiendan un poquito. Ahora les voy a poner otro donde... pudieran ser estos padres cuando reflexionan y dicen, bueno, ahora vamos a intentar nosotros quedarnos con el niño. Fíjense. Vamos. Vamos. Vamos caminando. Aquí. No, caminando. Aquí. ¿Caminando? Aquí. No. Aquí. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Bueno, no, vamos. El padre aquí hizo el curso, lo proyectó, lo entrenó y lo acabó haciendo. No sé si lo habían visto ustedes. Tiene una segunda parte que ya no fue tan fácil localizar, porque visto así, decimos, un padre modélico, aprendió. Vamos a ver quién aprendió. La madre atención. Negociación pura y dura. A ver la pancita. Oh, rico. ¿Cómo te vas a llamar?
¿Creen ustedes que va en coche o no? Está clarísimo, el niño va en coche. Es decir, el niño, una vez que al principio el padre le pilla, el niño, que no es tonto, por supuesto, dice, se empieza a decir, vale, pues ahora me vas a dar el dulce de leche, es decir, yo transijo, nos vamos andando, pero a mí me vas a dar esto, y por supuesto el padre va tomando nota. Pero de pronto la madre llama la atención, ¿qué hace el niño? Insistir. Es decir, vamos a por ello otra vez. Y efectivamente lo intenta. Bueno, no sabemos si se va en coche o no, ¿no? Pero lo que está muy claro es esa capacidad que realmente tienen. Se las saben todas. Con lo cual dices, bueno, sí que tendríamos que tener en cuenta que hacerles el rey de la casa queda muy bonito, queda muy bien, pero ojo, que nos estamos encontrando, como dice nuestro amigo Javier Urra, verdaderos tiranos, ¿no? Y es así, desgraciadamente, ni mucho menos esto es el reflejo que yo quiero darles de nuestros jóvenes, pero dices, bueno, particularmente por lo que yo veo y por los datos estadísticos que tenemos, dices, nos debe de hacer reflexionar. Que estamos trabajando las emociones, que debemos de conectar con ellos y ahora veremos, ¿no?, determinadas cuestiones ligadas a lo afectivo y al fortalecimiento emocional, pero que sin duda lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que empezar con este tipo de comportamientos previos. Tercera cuestión que nos podemos plantear de por qué estamos donde estamos, ¿no? Quizá les estamos evitando los malos tragos. Es necesario que los adolescentes, pero no solamente los adolescentes, los niños pequeños se frustren. Es absolutamente necesario que desde bien pequeños aprendan lo que es el concepto de enfermedad, lo que es el concepto de las miserias que hay en la familia, no solamente de salud, sino de todo tipo. ¿Creen ustedes que a nuestros hijos se les pone al día de estas cosas? ¿Cuántos piensan que nuestros hijos están enterados del mal funcionamiento que hay en cualquier familia? Que levante la mano los que piensen que los hijos están incorporados y que lo conocen. ¿Cuántos de ustedes piensan que nuestros hijos pasan como en una balsa de agua y no se enteran de nada? Les estamos privando de ello. Es decir, efectivamente es una responsabilidad de los adultos el que realmente les involucremos. Esto está muy relacionado con lo que decíamos. Bueno, el rey de la casa es mejor que no se le moleste, que no se lo diga. Pero ¿cómo van a aprender así realmente este tipo de cuestiones? Fíjense que cuando luego intervenimos con ellos, cuando ya son más mayores, o desde algunos colegios, cuando se interviene en este tipo de cuestiones, no nos andamos con tapujos. Y aquí hay un tema controvertido, cuando hablamos de cómo enseñamos sexualidad, ¿no?, a nuestros hijos, ¿no? Dices, al final casi mejor dejarlo, porque cuando lo hacemos los profesionales o lo hacen desde... Dices, se nos tacha de ser excesivamente directos. Pero fíjense ustedes, es que hay que ser muy claros. Pues con este tipo de cuestiones que estamos hablando, dices, hay que ser muy claros. Y no nos dé miedo. Yo por experiencia les diré que los chavales más fuertes que yo he conocido, con más fortaleza, que es increíble cuando hablan porque te parecen adultos súper bien amueblados, son chavales que lo han pasado muy mal. Recuerdo un caso de un niño que le pilló un autobús cuando tenía 6 añitos. Cuando tenía 13, este chico le daba 1000 vueltas a cualquier adulto que ustedes piensen, pero a nivel... De hecho, el hecho de que viniera el psicólogo es porque le iban a hacer, me parece que era, no sé si era la número 11, la operación número 11, entonces se le iba a poner la cabeza muy grande y claro, el pobre, dices, pues quería ver cómo lo podía manejar para con sus compañeros, ¿no? Pero vaya... Es decir, primero que es algo que resolvió muy rápido, venía como el que viene a asesorarse, es decir, una cosa fantástica. Bueno, esto es representativo de los chavales que realmente no se les ha evitado los problemas, que los han vivido, evidentemente. Esto es fortuito, obviamente, ¿no? Pero sí, tenemos que endurecer a los chicos en este aspecto y créanme, esto es fundamental para que ellos puedan madurar. No necesitamos adolescentes y jóvenes fantásticamente bien formados si cuando tienen 20 años se nos paran, se nos bloquean, se nos vienen abajo como si todo aquello que realmente conocen no sirviera para nada. El fácil acceso a los privilegios. Analicemos también esta parte. No es sano, ¿no?, confundir los deseos con las necesidades. Tenemos jóvenes a los que muchas veces no se les ha coartado absolutamente nada.
y se les ha facilitado mucho las cosas, ¿eh? Y la ausencia de problemas no nos hace más fuertes. ¿Qué piensan ustedes al respecto en este sentido? ¿Les hemos facilitado las cosas? Cuando les facilitamos las cosas, ¿les hacemos un favor? ¿No? Porque a veces todavía hay gente que esto lo cuestiona, ¿no? ¿Quiénes de ustedes piensan que hicieron bien los bancos cuando nos dieron todo lo que quisimos? Que levanten la mano. Quien piense que los bancos fueron fantásticos. Bueno, ¿quiénes de ustedes piensan que fueron razonablemente buenos, medianamente honestos, nada más? No fueron malos, ¿no? Es decir, como ejemplo, desde luego, ¿contribuyeron más a nuestra felicidad? ¿Eso es lo que queremos de unos padres o de cualquier persona de la que realmente esperemos un cierto grado de responsabilidad? Parece que no, ¿no? Parece que lo que necesitamos, y ahí les vuelvo a lanzar una cuña, los adolescentes están deseando que les pongan ese límite, deseando que les pongan que no. Yo cuando se lo digo a los padres me miran como diciendo, tú no conoces a mi hijo lo que quiere es que le dejes que haga lo que le dé la gana. Pues no, es decir, sé que tengo ventaja porque yo veo luego a los hijos, siempre trabajo con los padres, luego veo a los hijos, pero los hijos se encuentran fenomenal. Y además, algunos, los que son un poquito más, te lo explicitan, te lo dicen. Otros se lo ves, no hace falta que te lo digan, ¿no? Dices, están absolutamente deseando. Tenemos, no sé cómo andan los datos del consumo de cannabis y demás en esta provincia, pero tristemente seguro que como en el resto de España y demás, ¿no? Bueno, tenemos, saben ustedes que empiezan muy temprano, pero es que tenemos chavales que con 15 años los padres se cuestionan qué hacer. Le dejamos que siga porque, claro, dices, es una cosa que se tiene que dar cuenta él. Algunos están poniendo caras como diciendo, es increíble. No, es decir, ha llegado un momento en que consumen tantos chavales que no solo han relativizado los chavales, que se entiende que es algo que han hecho fácilmente, por eso consumen muchos, sencillamente porque lo ven tan normal, fuma a mi compañero, no le pasa nada. Es que también hay muchos padres que realmente dicen, bueno, yo creo que se va a acabar dando cuenta. Yo ahí les tengo que decir que, desde luego, si tuvieran 18 o 19 años, tristemente, pues a lo mejor tenemos que decir eso, ¿no? Oye, se van a dar cuenta. Pero desde luego, con 15 y 16 años, tenemos que hacer que se den cuenta de que fumar un porro, y dices, pues verán ustedes, no. Aquí hay que ser muy categóricos. Es un ejemplo para que vean un poquito en ese sentido. Otro aspecto, no menos importante, que tiene que ver con todo esto del fortalecimiento de las emociones. La implicación en las obligaciones de casa. Esto puede estar muy manido, pero los chavales siguen sin pegar ni palo en general. Y aquí no hablamos, otra vez les vuelvo a hablar no desde la perspectiva de un psicólogo que ve chavales con problemas. Dices, no, es que la juventud de hoy está exenta. No sé muy bien quién les dio el certificado, ¿no? Pero están exentos, no curran. Y esto es tremendo también para las emociones. Alguien puede pensar una vez más, bueno, ¿y qué relación tiene esto? Muchísima. Si queremos fortalecer a nuestro hijo, le tenemos que inculcar responsabilidades y cuanto antes pues tenemos que aprovechar para que se ponga a trabajar en casa pues casi a la misma altura que los demás. No vamos a volver a que trabajen, no nos preocupemos en este sentido, pero están exentos. Son niños ricos, como decíamos al principio, que prácticamente no les estamos fortaleciendo, que estamos invirtiendo mucho en ocio y que se lo pasen muy bien. ¿Y dónde está la contrapartida? ¿Dónde está la contrapartida? Porque hay que tenerla. Cuando nos ponemos a regular el comportamiento de un adolescente, hay padres que te dicen, le hemos quitado, y no funciona, ya le hemos castigado muchas veces, le hemos quitado el móvil, le hemos quitado la PSP. Pero fíjense ustedes, el poder acomodaticio de nuestros jóvenes es muy alto, entre otras cosas además porque tienen muchas cosas con las que acomodarse, pero como no le quitemos todo, siguen siendo los reyes del mambo. Es decir, siguen teniendo, bueno, me recuerdo algunos chavales que les quitan el ADSL de la casa, y pues se meten en el baño con un pequeño móvil y ahí lo tienen absolutamente todo. Y los padres se cuestionan, ¿y qué están haciendo en el baño? Pero si hemos cortado la ADSL, ¿no? Dicen, bueno, se las saben todas. O sea, realmente son muy buenos en eso. Con lo cual, ojo, tengamos en cuenta este tipo de cuestiones, impliquémosles en casa.
Un aspecto por el que voy a pasar muy rápido es los patrones educativos, ¿eh? Pero no nos vamos a meter, porque yo creo que esto les cansaría, solamente hablar de que, una pincelada, los padres, en el análisis que nosotros hemos hecho, muchas veces se han quedado en patrones educativos muy extremos, es decir, o muy autoritarios o muy laxos. Les es difícil, yo me he dado cuenta de que sobre todo les es difícil estar en el medio, en el punto justo, en el que a veces hay que ser muy duros y otras veces hay que ser más blandos, ¿no? Entonces lo que seguimos teniendo son patrones educativos muy extremos, de tal manera que imagínense, ¿no?, cómo se bandean ahí los hijos. Un aspecto importante, y bueno, unas pequeñas pinceladas nada más, el tema del acuerdo entre los padres. Una vez más, he de decirles que yo me encuentro un desacuerdo completo, y lo entiendo porque son padres, somos padres, no personas que pensemos de la misma forma, con lo cual sería ridículo, absurdo pensar que por ser padres hay que tener un mismo estilo y hay que estar de acuerdo en todo. Pero si supieran ustedes cómo se nos escapan por ahí los adolescentes, es una cosa bárbara, hasta el punto de que lamentablemente, dices, muchos padres, muchas separaciones. Esto yo creo que no está en la estadística, pero desde luego yo lo puedo corroborar. Muchos de los problemas intrafamiliares y de pareja tienen que ver con esto. Empiezan con decisiones por un lado, decisiones por otro, y dices, al final realmente acaban en desacuerdos que lo que crean es un problema mucho mayor y un problema entre ellos de pareja. Eso me parece muy importante. Así también he de decirles, ¿no?, que cuando los padres están separados nos estamos encontrando con algo muy interesante, ¿no? Y es que muchas veces vienen, después ya tienen sus parejas, pero viene el padre, viene la madre, y aunque solo sea porque han tenido ya un problema crítico con el hijo, se ponen a funcionar muy bien. Esto también es ya no solo de agradecer, sino que yo entiendo que es fantástico, ¿no? Pero realmente muchas de las desavenencias y los problemas vienen derivados de esto que les estoy diciendo. La comunicación. ¿Qué está pasando con la comunicación en casa? ¿En qué está derivando? ¿Piensan ustedes que la comunicación... Aquí, fijaos, otra vez el paralelismo, ¿no? Dices, antes no había comunicación, o no había mucha comunicación, no hacía falta, ¿no? Dices, hoy es absolutamente necesario. Volvemos a tener patrones ahí a nivel de comunicación un poquito. Les voy a poner, nada, unas breves diapositivas para que vean un poquito en qué hemos acabado hoy día con los problemas de comunicación. Para que vean un poco las pinceladas del análisis de la comunicación que hicimos. Todos los años hacemos estudios con mucha población para ver un poco cómo desembocan determinadas cuestiones, ¿no?, en el ámbito de casa. Y lo que analizamos es, hay unos estilos acostumbrados en la comunicación entre padres e hijos, que están anclados en los extremos, se usan mucho las amenazas, se utiliza mucho el interrogatorio. ¿A qué me refiero con estilos acostumbrados? Pues casos que nos llegan con un deterioro en la relación con el padre o con la madre o con ambos, con discusiones frecuentes, o falta de comunicación, o desplantes, y esto durante años se vive como normal. Es algo curioso, pero es así. Anclados en los extremos, o sea, estilos nada asertivos, o bien agresivos o bien inhibidos. Padres o madres que no se hablan durante muchísimo tiempo, o que todo lo que se hablan son en términos duros. Esto es una realidad, insisto, no solamente de casos altamente problemáticos. Esto ocurre, desgraciadamente, hoy en día en demasiada proporción. Vaya. El uso de las amenazas, desde bien pequeños. O sea, generalmente se ha aguantado demasiado cuando ya los veo yo adolescentes, ¿eh? Y las amenazas prácticamente es la constante. Han suplido las consecuencias. Consecuencias no suele haber, ¿no?, pero amenazas hay muchísimas. Pero ya desde bien pequeños hay una costumbre importante en decir a los niños, oye, como no hagas esto, y dices, bueno, es una mala fórmula, que con el paso de los años desemboca también en esto, ¿no? Y basado en interrogatorio. Insistencia, repetición, perseguir, fiscalizar, a la vez que también suele haber ausencia de consecuencias. No sé si ustedes están de acuerdo en esto, pero esto es lo que nosotros observamos. Claro, visto así, fíjense ustedes, ¿no?, la cantidad de cosas que hay que trabajar, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que al final son cuestiones
quizá mucho más tangibles que las propias emociones, porque cuando hablamos de emociones muchas veces seguimos sin saber de qué estamos hablando. Y desde luego yo no voy a caer en el error en el que creo que bueno, pues durante mucho tiempo hemos podido caer, ¿no? En el que hay que tener a nuestros hijos bien cuidaditos para que no les pase nada, hay que tratar de que de alguna manera, dices, no sufran emocionalmente. No, así no se trabajan las emociones se curten de otra manera. Ahora bien, que nadie me malinterprete, porque dices, una de las grandes áreas que trabajamos es precisamente el control emocional para todo esto que yo les estoy diciendo, poder hacerlo sin enfadarse, poder hacerlo con tranquilidad, poder hacerlo sin afectar verdaderamente a los chavales como personas. Permítame que les hable de otro aspecto importante, la culpabilidad. Esto es uno de los hándicaps que los padres tienen encima y de los más importantes a la hora de poder avanzar, poder solucionar cuestiones en casa. Hicimos un estudio en el que analizamos cuántas madres, bueno, fíjense, hablo mucho de padres en general, pero cuando particularizo en algún dato hablo de madres. Yo he de decirles que los padres que hay aquí me pidan disculpas, que además veo bastantes, lo cual me congratula de verdad muchísimo. Pero os voy a decir por qué. En los estudios que hacemos de participación de los padres cuando hay problemas de los hijos, de diferente. Aunque luego tenemos nuestros datos de cuando vienen con problemas de conducta o cuando son hiperactivos o cuando no, pero en un 45% de los casos los padres no aparecen. Solo viene la madre. Supongo que esto tampoco les supone ninguna... Es decir, ustedes, las madres, son las que van a prácticamente todos los sitios, ¿no? Bien, pero fíjense, en el caso de chicos con trastorno de hiperactividad o déficit de atención, que sabemos que son chavales que necesitan ayuda durante años, porque hay que ir al neurólogo, al psicólogo, cada curso es casi como empezar de nuevo. En fin, son casos que si ustedes conocen hay que estar muy encima. Bueno, pues aquí los padres no están en un 85%. Esto es tremendo, porque evidentemente sabemos por experiencia que estos casos evolucionan mucho mejor cuanto más participa el entorno, cuanto más pendientes están, cuanto más trabajan, ¿no? Con lo cual este dato, verán, ¿no? Es demoledor, ¿no? En este sentido. En fin, yo espero que algún día esto cambie y que podamos hablar también. Bueno, pues las madres, en un porcentaje del 27%, se sentían culpables. ¿Quién de aquí no se ha sentido culpable nunca? Que levante la mano. Hay una persona. ¿Todos ustedes se han sentido culpables alguna vez? Sí. Con lo cual podríamos decir que es una condición humana. Parece que entonces para algo servirá entonces, ¿no? Esto de sentirse culpable. Oye, si todos nos sentimos de vez en cuando, nos hemos sentido muchas veces culpable, permítame que les diga que servir no sirve absolutamente para nada. Es uno de los grandes hándicaps que tienen los padres para abordar las dificultades con sus hijos. Es una de las razones por las que muchas veces, más de las recomendables, aflojan. En muchas de las veces también es la razón por la que realmente aprietan demasiado. La culpabilidad lo que genera en las personas son unos sentimientos absolutamente autodestructivos. Y tenemos asociado aquello de que pensar en lo que hemos hecho mal nos puede servir para algo. Pues créanme, yo todavía no lo he descubierto. Lo que he descubierto es que sirve para bastante poco y lo que nos genera es... Por ejemplo, yo para trabajar con los padres, en la medida en la que no se liberen de esa culpa, no trabajan, están prácticamente bloqueados, paralizados. Y aquí también tenemos algo, creo yo, ¿no? Algo de implicación los psicólogos y los medios de comunicación cuando les arrojamos datos. Yo antes les arrojaba algunos pequeños datos, pero fijaos la cantidad de datos que los padres pueden recibir al cabo del día sobre si no ponen bien los límites, sobre si tendrían que haber hecho determinadas cosas si ya es demasiado tarde y ahora que esperan. Este tipo de cuestiones van ligadas a la emoción de los padres, van a que realmente se sientan tremendamente culpables y no les ayuda absolutamente para nada. Esto también hay que trabajarlo y créanme que los padres que quieran trabajar las emociones de sus hijos tienen que empezar por liberarse también de este tipo de cuestiones. Que yo venga aquí y les diga la cantidad de cosas que los padres pueden hacer o que yo escriba libros para los padres, en ningún caso de verdad significa que los padres se tengan que sentir mal.
Todo lo contrario, deben de sentir que son la llave, es decir, que todavía tienen mucho que hacer. Y la gran oportunidad son los adolescentes. ¿Quiénes de aquí piensan que la edad más importante del ser humano? Vamos a poner 3 tramos, hasta los 6 años, de los 6 años a los 18 y a partir de ahí. Hasta los 6 años, ¿quiénes piensan que es la edad más importante? Muy bien. ¿Hasta los 18 años? Muy bien. Y a partir de ahí, en decadencia. Muy bien. Muy bien, pues efectivamente han acertado en lo que biológicamente y por supuesto fisiológicamente tiene que ver. Es decir, que cualquier científico estaría de acuerdo y les diría, oye, brillante, se han preparado fenomenal, porque es así. Pero fíjense, hay estudios que nos indican que la adolescencia es, no voy a decir la última oportunidad, porque no es verdad, hay adultos que cambian y que evolucionan, a veces a raíz de una crisis, ¿no? que es aquello que nos descoloca totalmente. Pero hay estudios que dicen que la adolescencia es la última gran oportunidad. Que es cuando realmente se produce ese proceso de interiorización de todo lo que está ocurriendo, que es cuando los chavales realmente pueden asimilar, porque sí que es verdad que hasta los 6 años se producen unas transformaciones impresionantes, no corporales, que sí en la adolescencia, sino internas, neuralmente hablando, imagínense, ¿no? Neurológicamente. Pero los adolescentes son los que más tienen conciencia de cambio, son los que realmente más pueden hacer por cambiar, sí que tienen una plasticidad muy importante. Y yo les digo, no es lo mismo cambiar hasta los 15, 16, 17, 18 que a los 21, 22. Ahí sí que hay, las investigaciones lo que nos dicen es que es la gran oportunidad porque aunque se resisten, y se resisten al cambio, efectivamente, mucho más que los chavales de 21 años, ¿no? Sin embargo, tienen mucha más capacidad para el cambio. Antes comentábamos, ¿no? lo que ocurre cuando vienen al loquero, ¿no? Que es como todavía nos llaman a los psicólogos y, por supuesto, a los psiquiatras, ¿no? Ustedes saben que no quieren venir, evidentemente, ¿no? Claro, visto así, dices, si es cuanto más, es una de las etapas que más plasticidad, que más nos permite intervenir y que podemos hacer muchas cosas con ellos, pero se resisten y no quieren, ¿qué hacemos entonces? ¿Les dejamos? Es decir, tienen 15, 16 años y no quieren venir y no quieren mejorar y no quieren... ¿Esperamos a que salga de ellos? Es evidente que muchos padres lo piensan. De hecho, a veces piden una primera cita y luego lo anulan. Yo acostumbro a llamarles por teléfono, que ya les extraña, ¿no? Porque que nos llame un psicólogo piensan, debe de tener poco trabajo para que pierda el tiempo en llamarnos, ¿no? Pero es muy curioso, porque me gusta saber, aunque casi siempre me imagino lo que ha podido pasar, y efectivamente, cuando estamos hablando en estos tramos de edades, es que mi hijo no quiere ir, con lo cual la he anulado porque realmente, pues... Bueno, fíjense ustedes, en el estudio que hicimos de la participación, vimos que efectivamente había más de un 70% de chavales, de adolescentes, que no querían venir al psicólogo. Vimos que de ese 70%, los padres presionaban, acababa viniendo la inmensa mayoría, por supuesto. Volvemos a lo de antes, que no tienen 20 y tantos años, donde a veces pensamos que la mayoría de edad, bueno, todavía a los 18 se pueden ciertas cuestiones, pero efectivamente es que ni siquiera lo son. Pero segundo, de los que vinieron, ¿qué ocurre? Pues hasta un 12% dejó de venir. Esto es una cosa, hasta un 12% de adolescentes que dejan de venir. Muy bien, pues de ese 12% volvió la inmensa mayoría gracias al trabajo de los padres. Es decir, al final realmente a estas edades los padres pueden hacer muchísimo más de lo que se imaginan, hasta el punto de que estaba en torno al 5% los adolescentes que realmente abandonaban la terapia, que es muy poco, sobre todo cuando hablamos de problemas conductuales y problemas muy, muy, muy gordos, ¿no? Para que ustedes se hagan a la idea. Por lo tanto, dices, hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer en este sentido. Estábamos analizando un poquito las causas, las razones. Bueno, hay una gran causa que es donde vamos a reflexionar ahora un poco sobre ella,
que tiene que ver con el control emocional de los padres. Este es el gran tema, aquello que los adultos piensan que ya no pueden, es imposible, yo ya no me puedo controlar, es absolutamente inviable, ya soy lo suficientemente mayor como pues, que se controle mi hijo, ¿no? Claro, eso sería lo deseable, ¿verdad? Pero la realidad es bien distinta. La realidad es que el autocontrol de las emociones en los padres conlleva que los hijos realmente se manejen en este aspecto. ¿Y qué ocurre si no lo hacen? Yo estoy harto de escuchar a los adolescentes aquello de siempre tengo la culpa yo, siempre están encima de mí, siempre me están repitiendo, todo lo hago mal, además mis padres siempre tienen una cara de amargados absolutamente tremenda. Lo triste es que es verdad. Es decir, que llega un momento en que la cara y determinadas musculaturas que tienen que ver con la activación y con la pérdida de control, dices, se coloca y no se quita. Bueno, con las amistades y en determinados entornos se afloja un poco, pero hay padres que ya ni lo consiguen, hay padres que se sienten tan mal que realmente incluso cuando salen dices, es imposible, además te lo dicen, es que ya no me puedo ir, me tiene amargada la vida. Y es verdad que hay chavales que son absolutamente tremendos, pero otros son sencillos harapajoes, es decir, con sus aros, con sus pelos pinchos y sus pantalones no son tremendos y sobre todo no son chavales con problemas psicopatológicos en muchos casos. Cuando vienen los padres a trabajar una problemática, medimos que ya el mero hecho de venir y de tranquilizarse hacía que en muchos casos fuesen como la seda. De hecho, en 2 o 3 semanas ellos mismos veían el problema como mucho más lejos. O sea, fíjense ustedes hasta qué punto, ¿no? O, por ejemplo, otro dato importante, sobre todo hasta determinadas edades, hasta en un 80% de las intervenciones no hacía falta ni ver a los niños. Esto es curioso. Insisto, que no se sientan culpables los padres. Todo lo contrario, que sientan que es que todavía hay mucho que pueden hacer ellos, hasta el punto de que el hecho de venir y trabajarse ellos hacía absolutamente innecesario que trajesen a sus hijos. Esto hay que tenerlo en cuenta. El control de las emociones es algo verdaderamente un problema. Y es un problema de recursos. Igual que antes hablábamos de que hemos sido, yo creo que erróneamente selectivos a la hora de invertir en nuestros hijos, pues con esto de las emociones, los padres les vuelve a pasar un poco lo mismo, ¿no? Pasan mucho tiempo corriendo, intentando labrarse el futuro, intentando que sus hijos, dices, pero invierten muy poco, dices, a la hora de conseguir entenderlos, empatizar. Todavía los niños siguen engañando a los padres de hoy con las rabietas y con otra serie de cosas, y los adolescentes muchas veces detrás de esa pose no tienen nada, tienen una fragilidad, una inseguridad y no dicen, no quieren decir lo que dicen. Aquí los padres todavía les cuesta. Hace poco hicimos un experimento en el que éramos todos del gremio y asociaban caritas a determinados estados de ánimo de determinadas caras de personas, ¿no? Bueno, el porcentaje de fallos fue abrumador y eso que somos trabajadores de la salud, que se supone que, hombre, aunque solo sea por el paso del tiempo y la experiencia, ¿no? Deberíamos de, bueno, pues imagínense los padres lo que malinterpretan en muchas ocasiones estos mensajes duros de los halapajoes, dices, que ponen esa cara aprieta, pero que realmente, dices, en el fondo, desde luego, no lo son. Y ahora ya no les estoy hablando de los datos de chavales de fiscalía, aunque en algunos casos también, sino chavales que, por supuesto, no llegan ni van a llegar a eso, pero bueno, que muchas veces también llegan porque el proceso de problemas continuos y cotidianos es tremendo en este sentido. Por lo tanto, nos esforzamos por identificar las emociones de nuestros hijos. ¿O nos parece una chorrada? Fíjese. Ahora vamos a hacer aquí una pequeña prueba para que veamos hasta qué punto estamos duchos en eso, ¿no? Pero antes, una pequeña reflexión sobre cómo, cuando un adolescente comete un error o lleva una conducta deleznable, ¿cómo suelen actuar los padres, ¿no? Suele haber tres tipos de reacciones, ¿no? La clásicamente dura, que es aquella de, oye, eres un descerebrado, siempre igual, no hay absolutamente nada que hacer contigo, y dices, ya estamos como siempre.
Está visto que no tiene solución, hijo. Un pequeño detalle. Aquí los padres se suelen enfadar tanto que a veces hasta se les olvida sancionar. Y cuando lo hacen de por vida. Es decir, no vas a salir más, no vas a tener ADSL en tu vida, olvídate de la televisión. Es decir, la típica... Esto suele ocurrir. Algunos se ríen, supongo que porque les suena, ¿no? Luego viene la segunda reacción, que es la que viene siendo una reacción light, ¿no? Y dices, pero otra vez, hijo, siempre igual. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Anda, vete de aquí, vete. Y se va súper contento además, porque a veces, si pasan los días, se ven como hay poca comunicación en esos casos y dices, bueno, pues pero desde luego no hay ningún tipo de sanción ni de consecuencia. Y luego viene la tercera, que es la que consideramos la ideal, que es aquello de, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Ven, ¿tienes alguna explicación para esto? Bueno, entiendes perfectamente que esto no tenías que haber hecho, ¿eh? Consecuencia, ya está, consecuencia. Hay que hablar muy poco con los adolescentes en este tipo de cuestiones, hay que ser bastante escuetos, bastante centrados en lo que es el coste de la respuesta de lo que realmente ha ocurrido. ¿Qué es lo que los chavales entienden? Es decir, entienden mucho de la coherencia y de la proporción, pero no de la desproporción que supone el tema del enfado, del cabreo, del decir, del regaño. Esto es como si ustedes llegan tarde al trabajo y sus jefes les echan una bronca que para qué, ¿no? Que en algunos casos puede que ocurra, ¿no? Pero estarán de acuerdo que es un modelo de dirección que no pega, ¿no? Lo suyo es que tengan algún tipo de sanción. O si les ponen una multa, yo creo que ya hoy en día los guardias civiles están a otras cosas. Están a sancionar, ¿no? No a echarles la bronca. Esto es un poco lo mismo. Dices, ahí a los padres les cuesta realmente tener ese papel de ejecutores, que en el fondo es lo que necesita un adolescente que está constantemente intentando pegarse y ver hasta qué punto sus padres son capaces de soportar, ¿no? Puede parecer muy duro, pero desde luego es así. Es decir, que en el fondo no tienen otro tipo de intenciones en la mayoría de las ocasiones, ¿eh? Bueno, quisiera hacerles, que ustedes me hagan a mí. Yo lo que quiero realmente es ver cómo funcionan en este sentido. Ver cómo están de duchos a la hora de manejar alguna de las cuestiones que tiene que ver con los adolescentes. Pero bueno, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a empezar sin sacar a relucir nada que tenga que ver con los adolescentes, tal cual están aquí. Les voy a pedir que, por favor, de derecha a izquierda, cada uno coja ya la persona que tiene a su derecha. Empezamos de aquí. No sé si llegaremos ahora a par impar, pero desde la primera fila, cada uno solo se tiene que centrar en la persona que tiene a su derecha. Y lo que quiero que haga es, sencillamente, echarle la bronca. Vamos a tardar muy poco, ¿eh? O sea que para los que se quieran desahogar, ya les paro yo. Vamos a tardar poco, pero cada uno con el que tiene a su derecha, ¿vale? Ya. Bien, vale, lo hacen ustedes fenomenal. Vale, muy bien, ya podemos parar. Desde luego lo hacen tan bien que me encantaría que me echaran la bronca, porque muy bien, muy bien. Fenomenal. Ahora, fíjense, ahora lo que quiero es que, por favor, visualicen, lo vamos a volver a repetir, y además la misma persona, es decir, no vamos a cambiar, la misma persona que lo ha hecho lo va a volver a hacer, pero por favor ahora visualicen que la persona a la que le están echando la bronca es el Arapajoe, ¿vale? Su hijo, y si no tienen hijos, un adolescente que además les ha hecho ya bastantes como para tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Venga, empiecen ya, por favor. Bueno. Vale, el nivel de emoción ha bajado y eso que ustedes lo hacen fenomenal. Vamos, no me creo yo que lo hagan así, pero para nada, ¿no? Bueno, y ya para terminar,
para terminar, les voy a pedir que ahora lo que hagan es reforzar al adolescente. Es decir, ahora ya no quiero que le echen la bronca, sino lo que quiero es que le animen, le refuercen y utilicen esas herramientas que existen para que el adolescente, ese que hablábamos antes que realmente les ha desbordado y les ha sacado de quicio, dices, bueno, pues ahora no le tienen que regañar, sino quiero ver cómo le refuerzan. Venga, por favor, háganlo ya. A ver. Bueno, fenomenal. Le hubieran dicho, oye, pues mira, de diferentes formas, no me parece bien esto que has hecho, espero que no lo vuelvas a hacer, oye, disculpa, pero mira. La segunda vez que lo han hecho, aunque también se lo han tomado a broma por el entorno en el que estamos, las bromas han bajado un poquito. Es decir, ha habido una cierta dureza en la pose que ustedes han adoptado. Evidentemente, era como muy parecido a lo primero, pero se notaban las diferencias, el volumen de voz, los gestos de la cara. Algunos lo han hecho especialmente bien. Bueno, reflexionemos sobre esto. Somos incapaces de echar la bronca a un adolescente y de ponerle unos límites y de hacer que cumpla las normas sin enfadarnos. Somos absolutamente incapaces cuando realmente con otras personas lo hacemos. Todos los días podemos tener dificultades en nuestro trabajo, con amigos, con familia. Somos mucho más templados. Con un adolescente, cuando hace algo mal nos cabreamos, cuando pone caras nos cabreamos, cuando trae un examen mal nos cabreamos, cuando lo trae bien nos cabreamos porque debería haber sacado mejor nota. Cuando tiene la culpa nos cabreamos, cuando no tiene la culpa pues algo habrá hecho. Es decir, el cabreo, el enfado es algo que va asociado y yo les preguntaría, pero no hace falta, ¿no? Parece como si realmente fuera como la culpa, parece una condición humana. Bueno, es absolutamente tremendo. Debemos de trabajar para no enfadarnos tanto. Es decir, es verdad que los hijos nos dan problemas, son los que están inflando esas cifras que yo les hablaba anteriormente, pero es absolutamente lamentable ver cómo muchas veces el deterioro en la familia viene realmente producido por este tipo de cuestiones, por una comunicación que poco a poco se viene fraguando de carácter tremendamente negativo, con este tipo de cuestiones que una y otra vez van machacando a la familia. Les voy a poner un pequeño vídeo para terminar, luego unas frases para acabar, no quiero abrumarles más. Bueno, pues para que también un poco desmitifiquemos la terminología que utilizamos muchas veces los psicólogos, esa precisión e imprecisión. Vamos a ver el contraste, ¿no?, entre la imprecisión del lenguaje que podemos utilizar y la precisión excesiva que podemos utilizar. También a veces hay que relativizar un poco lo que decimos los psicólogos, ¿no? Bueno, véanlo y ahora terminamos y clausuramos un poquito el acto. Solo con pensar en volver a trabajar es que me entra una depresión, doctor. Señor Urrutia, usted padece un claro caso de síndrome postvacacional. Como pueden ver, la psicología ha conseguido ponerle nombre a cosas que hasta ahora no pensábamos que fuesen enfermedades. Por ejemplo, el síndrome postvacacional, que es lo que toda la vida se ha llamado tener ganas de tocarse los huevos. Pero hay más ejemplos. Y es que ponerle a las cosas un nombre científico nos ayuda a estar más tranquilos. Maite, nuestro hijo es un cabrón desobediente. No, Anchón, nuestro hijo es hiperactivo, que lo dice el pediatra. Ah, bueno, en ese caso... ¡Anchonito! ¡Dale al jarrón de la abuela, hijo! Ay, ¡qué tranquilo me quedo! El uso de términos psicológicos suaviza aquello que resulta demasiado duro dicho en términos cotidianos. Veamos algunos ejemplos. Sufro un episodio de ansiedad. Estoy cagado de miedo. Tengo trastorno de personalidad. Estoy como una puta cabra. Tengo un leve retraso cognitivo. Soy tonto del culo. Conocer la terminología científica puede ser, además, muy útil para encontrar excusas. Anchonito, recoge tu habitación, que parece una pocilga, eres un guarro. No es eso, mamá, es que tengo el síndrome de Diógenes. Oye, hijo, perdona. Yo echándote la bronca, resulta que estás enfermo. Ay, ala, vete al sofá a ver la tele, que ya te recojo yo la habitación. Qué lindo.
Ya lo han visto. Si no pueden arreglar su vida, llénenla de nombres que suenen bien y les liberen de responsabilidad. ¿300 euros por una consulta? Usted es un ladrón. Ojo, de ladrón nada, cleptómano. Bueno, pues cuando consigamos esto del autocontrol de las emociones, los adultos, los padres, será muchísimo más fácil darles ánimos, fortalecerlos, reforzarles su autoestima, seguir de alguna manera teniendo paciencia, porque hay que tenerla y mucha, ellos saben bien de lo que hablamos. Pero no cabe ninguna duda, cuando nuestros hijos nos ven fuertes, seguros de nosotros mismos, templados, es cuando realmente sienten ese rayo de esperanza. Hay muchos adolescentes que parece que estuvieran desahuciados, para nada, pero desde luego hay que creer y ellos tienen que notar que creemos que van a salir adelante. Esto es absolutamente fundamental. Muchos padres, yo sé que es mucho pedirles, pero sí que es cierto que hay herramientas para que verdaderamente puedan trabajar en esta línea y desde luego que lo pueden conseguir, sin ninguna duda. Muchas gracias. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where